Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a tocar un tema de actualidad y de mucha polémica. Bueno, realmente el tema ya lleva bastantes años generando polémica y tiene que ver con la inclusión y la ideología de género, que por estos días ha vuelto a despertar muchas opiniones, muchas quejas, muchas polémicas en redes sociales, en noticias. Por todos lados se habla de este tema por los últimos sucesos que tienen que ver con algunas películas, todo el mundo del cine y la propaganda que se le está haciendo a exactamente la ideología de género. Porque la inclusión, como también se le llama, no es lo mismo. O es decir, la ideología de género está dentro de todo ese término llamado inclusión, que es tratar de, bueno, cobijar dentro de una misma sociedad distintos grupos sociales, ya sea que piensen o actúen distinto a lo que se considera normal, ¿no? Dentro de este mundo. Y la polémica que se ha generado últimamente tiene que ver con una noticia, exactamente esta que están viendo en pantalla, y es, como se llama, el beso lésbico en la película Lightyear. Fue una buena decisión para Disney Pixar. Con este film, la casa productora está haciendo esfuerzos para o por mostrarse más incluyente. Por eso decía que dentro de lo que es la inclusión se añade también toda esta polémica que ha generado la ideología de género, pero en este caso ha generado más polémica porque estamos hablando de una película para niños, una película infantil. Aunque ello represente un gran desafío, también supone ventajas para la marca, dicen expertos consultores. Este es el protagonista de la película, es una película que está dentro de lo que es el universo de Toy Story, las famosas películas de Disney Pixar, ¿no? De Toy Story que vimos la mayoría de nosotros cuando estábamos muy pequeños, cuando estábamos más pequeños y han seguido sacando películas de la franquicia. Esta es la última y lo que tiene es una escena donde una de las personajes de la película, una mujer, se da un beso con su pareja, que su pareja también es mujer. Es el beso que generó el escándalo y el caos, ¿no? En redes sociales en cuanto a lo que es este último film de Disney Pixar. La película de Disney, Lightyear, se convirtió en tema de conversación desde su primer día de estreno, pero no por las aventuras del protagonista, que pasaron por supuesto a un segundo plano. El protagonista es Buzz, uno de los juguetes favoritos de Andy en la trama de Toy Story, sino porque en una de las escenas se muestra un beso lésbico. Las posturas no se hicieron esperar. Por un lado, se celebra que el director de la película animada, Angus MacLane, y su productora, Kalin Sussman, comentaran que Pixar apoya la escena y que además es un claro compromiso hacia la comunidad LGBTI. LGBTI es una de las comunidades que todo el tema de la inclusión busca albergar, ¿no? Porque, bueno, durante mucho tiempo han sido apartados, rechazados. Por el otro, se critica el hecho de que Toy Story y en consecuencia Lightyear es un film animado para niños. Incluso usuarios digitales afirman que los pequeños son más vulnerables a seguir ciertos ejemplos de la pantalla grande y que escenas como la del beso entre dos personajes femeninos pueden confundir su orientación sexual. Si bien la película la ven los niños, aquí los jueces son los papás, quienes pertenecen a una generación que creció con otro tipo de cultura, donde la apertura o la inclusión no era tan visible como lo es hoy. En la polémica que causó el film se ve esto reflejado, dice Rafael Martínez, presidente creativo de la agencia Mayúscula. Desde el punto de vista de los expertos en mercadotecnia consultados, lo cierto es que Pixar está ganando exhibición de marca, claro. Donde hay polémica y hay revuelo de opiniones y en redes sociales, la marca que está involucrada en esto, pues gana repercusión. Hoy la gente no habla de la historia del Guardián de la Galaxia o de si la película es buena o mala, sino de la escena del beso entre dos personajes femeninos, independientemente de la postura que se tome. Aquí está una imagen de la escena donde se ven las dos mujeres con su hijo
Y evidentemente aquí están mostrando una pareja, pues una pareja homosexual, en este caso dos mujeres, y ellas dos se dan el beso. Y esto es lo que ha generado el revuelo, ¿no? En todos lados. La inclusión es un desafío para las marcas dirigidas a un público infantil. Los esfuerzos de Disney y Pixar para mostrarse más incluyente le está representando un gran desafío. El mayor, señala Martínez, es el arraigo cultural, sobre todo en países como Emiratos Árabes, donde la película ya fue censurada. Es una barrera difícil de romper. Malasia es otro país que tomó medidas similares, mientras que en otros lugares no se prohibió la película, pero se pidió a Disney Pixar que eliminara la polémica escena. Uno de ellos fue Indonesia, o bien se catalogó como cinta para mayores de 16 años. Es el caso de Singapur, cuyo código penal castiga a los homosexuales con hasta 20 años de cárcel. Bueno, estas son ya las medidas más extremas para este tipo de situaciones, en este caso en Singapur. A pesar de esto, Luis García, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Filmadoras, opina que a Lightyear en particular no le afecta en su construcción y percepción de marca porque los niños no tienen prejuicios y los estereotipos aún no están arraigados, al contrario, ellos cuestionan más y se adaptan mejor. Se está mostrando que hay un segmento de la sociedad que aún no está listo para la conversación, pero esto no va a cambiar. Se va a mantener hasta lograr una diversidad, igualdad e inclusión real en la sociedad. Hoy es un proceso complejo y lento, pero cada día avanza. Eso comentaron. De hecho, el directivo asegura que la inclusión es un tema que está en la agenda de las productoras desde hace varios meses. Y yo diría que años. Hay esfuerzos significativos que se están realizando en inclusión y que han abierto la conversación, por ejemplo, ya no solo se habla de las historias que ves en la pantalla grande, sino también de la forma en que se integran los equipos de personas de una producción. La repercusión para Disney Pixar, que es la que produjo la película. Mayela Galicia, directora de estrategia en Tanque Ground, considera que la repercusión para Pixar no va más allá de la censura de la película en 14 países. Ciertamente, dice, es un gran reto el que tiene la marca, pero también está cargando con una bandera porque Toy Story está asumiendo un riesgo y luchando una batalla pese a las posibles consecuencias, y eso es algo que quedará en la historia. Va a ser la película infantil animada en atreverse a no ignorar una parte importante de su público. Lo que está logrando es el sueño de todas las marcas, que es quedar en la memoria de sus consumidores y generar lealtad hacia ella. Sin duda, Disney Pixar se puede convertir en un símbolo de la lucha por el amor, que es lo más sublime y grandioso en la búsqueda del ser humano externa. Y además de la publicidad ganada, la especialista está convencida de que Disney Pixar se está coronando como un estudio cuya cinematografía aborda temas relevantes. Eso es un posicionamiento que acompaña tanto a Lightyear como a futuras producciones. La cuestión aquí puntualiza es que hay un tema generacional. A quienes se escandaliza la escena es a los más grandes, pues en los más jóvenes la diversidad de género es algo normalizado porque no juzgan a las personas por cómo se identifican y los gustos que tienen. Simplemente ven seres humanos siendo lo que son y haciendo lo que les gusta. Aunado a esto, el 11% de la población mexicana pertenece abiertamente a la comunidad LGBTI, que bueno, ya en algunos casos tiene más letras. Por eso es que el mercado rosa ha crecido sin pausa. De acuerdo con la Federación Mexicana de Empresarios LGBT, esta comunidad está conformada por consumidores que podrían aportar alrededor de 80.000 millones de dólares al Producto Interno Bruto Nacional. Ya están viendo las grandes empresas y también productoras de cine en esta comunidad un importante ingreso económico. Y por ahí irán las cosas, tanto en la propaganda, en el cine, en la televisión, en la publicidad. Cada vez se irá incluyendo más el tema de esta comunidad. Porque es que además esta película no es la única, ni será la única que tendrá este tipo de escenas. Hay una que tiene que ver con el universo cinematográfico de Marvel, que además Disney
también digamos que está dentro de la producción de estas películas, la misma que produjo Lightyear. En la película del Doctor Strange, la número 2, que es la última que salió, se ve también esta escena que vemos en pantalla. Hay una niña que es una de las protagonistas que está recordando, trayendo una imagen de su infancia, y la vemos allí, ella más pequeña, junto a dos mujeres. Y en la película ella dice que esas dos mujeres son sus madres. O sea, fue criada, creció en una familia donde no era papá y mamá, sino era mamá y mamá, sus madres. Esto también generó polémica. Lo que pasa es que esta película es para gente un poco más mayor. No está enfocada al público infantil y por eso no ha tenido el revuelo que sí tuvo o que está teniendo la película Lightyear. Ante esto, algunas empresas de cine como Cineplanet lanzó un comunicado tras la polémica que generó la película de Disney. Ahora de haber causado caos en redes por advertir al público de contenido con ideología de género, en Lightyear, Cineplanet ha lanzado un breve comunicado de disculpa. El sábado 18 de junio, miles de personas convirtieron en Cineplanet en tendencia en Twitter por la polémica se suscitó tras la aclaración que la cadena hizo sobre contenido con ideología de género en Lightyear. Ahora, unas horas después, el caos que se armó en redes y tras haber modificado la descripción de la película de Pixar en su portal web, la compañía decidió lanzar un comunicado de disculpas al público. Ahora, luego de la conmoción que causó en el Perú, Cineplanet finalmente se ha pronunciado y dice: lamentamos este hecho que no representa nuestros valores y cultura de diversidad, equidad e inclusión, la cual promovemos como empresa, por lo que hemos retirado este mensaje apenas lo identificamos, se lee en parte del texto. Asimismo mencionan que seguirán implementando mecanismos de apoyo a la inclusión en sus espacios. Seguiremos difundiendo y reforzando nuestras políticas con el objetivo de contribuir a tener una sociedad basada en el respeto y la inclusión. Y bueno, aquí a continuación está el comunicado que dice: respecto al mensaje publicado en la sinopsis de la película animada Lightyear, queremos comunicar que lamentamos este hecho, que no representa, bueno, ya lo leímos ahorita, y que seguirán difundiendo sus políticas con el objetivo de contribuir a tener una sociedad basada en el respeto y la inclusión. Esta película generó bastante polémica. El tema es que, como es una película para niños, claro, los padres, las personas responsables de estos niños y la sociedad en general, o un gran número de ellas, pone el grito en el cielo. Porque no es lo mismo que salga una escena de estas en una película para adultos, como el ejemplo que ponía ahorita. Bueno, a algunos les incomoda, pero no genera ese efecto. Pero ya cuando se meten con nuestros hijos, cuando ya intentan mostrar este tipo de propaganda a los más pequeños, ahí ya la cosa cambia. Ahí ya los adultos hacen lo que sea para proteger a sus hijos y la polémica se enciende. Ahora, cuál sería mi reflexión, mi opinión en todo esto? Aquí lo hemos denunciado muchas veces, no solamente en este canal, sino también en el canal de Descubriendo. Hemos hablado muchas veces de este tema que es espinoso, es un tema delicado. Y nosotros, o en este caso yo tengo una premisa, ¿no? Cuando se habla de inclusión, de incluir en la sociedad a todos los núcleos sociales que piensen o actúen de una manera diferente porque así lo sienten, estas personas que se diferencian por algo en específico, yo estoy de acuerdo que no deben ser rechazadas, deben ser incluidas en el desarrollo de la humanidad. Dentro de la inclusión están las personas que son discapacitadas por cualquier situación, cualquier discapacidad, personas con distintas ideologías, con distintas creencias y en este caso también la comunidad LGBTI. Este tipo de personas, todas las personas que tengan algo distinto, deben ser integradas, deben ser respetadas, deben ser incluidas y por ningún motivo deben ser señaladas, ni separadas, ni maltratadas, ni desprestigiadas.
promover el respeto. En eso yo estoy 100% de acuerdo. Pero la forma en que se les integre, ya hablando en el caso específico de la ideología de género, de la comunidad LGBT y todas estas comunidades que promueven, ¿no?, la diversidad sexual, la forma de incluirlas no debe ser esta, porque aquí se parte de una base que, aunque la propaganda mundial, las productoras de cine, las televisiones, las posturas moralistas y éticas que se rasgan las vestiduras cuando se presenta un caso donde la gente se molesta porque se muestre alguna escena explícita de esto, esos que se rasgan las vestiduras por incluir este tipo de comunidades para que parezcan normales y naturales ante el público en general, hay que decirles, y como humanidad tenemos que entender en general, que desafortunadamente estas inclinaciones sexuales, por más que no lo comprendamos, no son naturales. No son naturales. Y aquí, cuando el debate o la situación se quiere analizar desde el punto de vista religioso o ético y moral, el debate no acaba nunca. Porque los religiosos piensan que son demonios y que esto pues es pecado y se van a ir al infierno y los rechazan y los condenan. Y no debe ser así. Y no se puede comprender la problemática desde ese punto de vista porque religiosamente no hay respuesta, solo que son demonios. Y claro, si usted es una persona que está bajo esa condición de esa ideología y usted escucha esto, pues usted va a rechazar a las religiones y va a decir que esas religiones lo que hacen es atacar a estas comunidades, y así lo han hecho. Pero cuando vamos a debates éticos y morales que se dicen, no, que es que que el valor de la familia, que estas personas están dando un mal ejemplo porque atentan contra los valores éticos, atentan contra toda la armonía de la sociedad, ahí tampoco hay respuestas. ¿Por qué? Porque este tipo de reflexiones buscan es ofender, es decir, decirle a ellos que están del todo mal, que son perversos, que están violentando todo tipo de valores y situaciones en la sociedad. Y ahí lo que estamos es rechazando, oprimiendo. Y no logramos la verdadera inclusión que se debería tener con estas personas que son seres humanos como cualquiera de nosotros, solo que tienen por causa y efecto en su sexualidad una condición que no es natural, pero no por eso hay que señalarlos, ni desplazarlos, ni maltratarlos, ni nada de eso. Al contrario, hay que tenderles la mano, comprenderlos, pero ellos también tienen que comenzar a comprender que esa condición que ellos tienen por causa y efecto del desarrollo de su existencia en este planeta, por una desviación en su comportamiento y en su pensamiento sexual, no solamente en esta vida, sino en todo el proceso de sus vidas y existencia en este planeta, esa desviación por causa y efecto en un punto los ha llevado a no tener identidad sexual. Pero para comprender más esto que yo estoy hablando, yo les voy a recomendar un video, lo voy a dejar por aquí, un video donde hablamos sobre ese tema, ¿no? La homosexualidad, ¿se nace o se hace? Y ahí explicamos por qué se nace y cuáles son las causas que llevan a que una persona nazca con esa condición. Porque eso no es algo que tenga que ver con la biología, con la genética o algo físico. Eso tiene que ver con algo espiritual. Hay un problema espiritual, una situación espiritual que es derivada de acciones que en sus vidas ha ido teniendo, cuyo efecto es la falta de identidad sexual. O sea que es algo que al no comprenderse, pues se señala y se juzga, pero como lo decía ahorita, no es una condición natural. Y como no es una condición natural, como humanidad nosotros debemos respetarla, pero no debemos promoverla como algo natural, como algo normal, como algo que hace parte de las condiciones originales de una humanidad, porque no lo es. Y aquí no estamos hablando de debates morales, éticos o religiosos. No. Aquí lo que está en juego es el futuro de la expansión de la vida en una humanidad. Porque la única forma en que se expande la vida en el universo es cuando
se unen las leyes necesarias de manera adecuada para que la vida se expanda. Y en esta dimensión humana, para que la vida se necesitan dos fuerzas que están representadas en el hombre y la mujer. Y cuando estas fuerzas se unen en condiciones naturales, la vida nacen los hijos. Entonces, si por ejemplo vemos esta escena, la escena de la película, esto hay que analizarlo con lógica. Yo aquí, pues, con todo el respeto, no estoy juzgando ni señalando a nadie. Al contrario, si usted me está viendo y usted está bajo esta condición, no se sienta excluido. Trate de no sentirse mal. Usted al final está viviendo las consecuencias de sus propios actos y eso no tiene por qué afectarle a nadie más. Viva su vida tranquilamente, respete y exija respeto, pero tampoco hay que rasgarse las vestiduras ni por el lado de las personas que llaman heterosexuales, porque alguien de alguna forma, bajo la condición de la comunidad LGBTI, reclame sus derechos. Los heterosexuales, como llaman, no deben rasgarse las vestiduras porque estas personas exijan sus derechos. Pero tampoco los que pertenecen a esta comunidad deben rasgarse las vestiduras cuando desde el otro lado se exija respeto a la condición que es la natural. Ahora, cuando yo hablo de heterosexuales, eso se escucha también como que estoy hablando de un núcleo social específico. Miren, la diversidad sexual es una invención humana. Aquí nosotros intentando comprender los desórdenes de este mundo. Pero no hay heterosexuales. La condición de las fuerzas sexuales es única, es una, hombre y mujer. Y eso no está encasillado dentro de heterosexuales, no. Es la única que existe, o la única, no que existe, la única natural. Lo demás son desórdenes y elecciones propias del albedrío de una humanidad que cree que se las sabe todas en su desarrollo de existencia. Pero al desconocer la ley, desafortunadamente nos equivocamos. Si vemos esta imagen, vemos dos mujeres, ¿verdad? Como dice el título de la noticia, una relación lésbica. Ahora yo pregunto, vamos a hablar con lógica. Ese niño que está ahí con ellas, ¿es hijo de ellas? Es decir, ¿de la unión de ellas? Por supuesto que no, porque es imposible. Probablemente es el hijo de alguna de ellas porque se tuvo que hacer una inseminación o lo adoptaron. No sabemos el contexto de la película porque no la he visto. Pero es imposible que ellas uniéndose, siendo mujeres biológicamente, a menos que una de ellas sea un hombre que se transformó en mujer y tenga todavía el falo y sea fértil y bueno, porque eso también se da. Pero siendo mujeres es imposible que ellas uniéndose puedan parir, puedan procrear. Como también es imposible que si dos hombres se unen puedan tener hijos. Es una lógica muy sencilla. Yo esto que estoy diciendo, esto no pelea con nadie. Esto es así. Esto yo no me lo he inventado. Entonces, aquí ya la naturaleza nos está diciendo algo. Que a pesar de que nosotros querramos convertir esto en natural, con nuestras ideologías y nuestras posturas y todo eso, la misma ley original de los universos nos está diciendo, no, por ahí no es. La ley es hombre y mujer. Punto. Así es que se crea la vida. Si ustedes quieren seguir procreando la vida en su planeta, la mecánica de ley es sencilla. Si ustedes quieren disminuir o atentar contra la expansión de la vida en su planeta, pues sigan haciendo esto, que en su libre albedrío pueden hacerlo para seguir desarrollándose hasta el punto de llegar a su propia extinción. Eso es lo que está en juego. Vemos aquí nuevamente la escena. Y hay más noticias dentro de esta polémica. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya no tiene que ver con la película, pero dentro de este mismo escándalo de la inclusión, en este caso de niños trans en deportes en Estados Unidos, genera polémica también. No cabe duda de que la inclusión de los niños trans en los deportes se ha convertido en uno de los casos más complejos y polémicos en Estados Unidos. Mientras algunos políticos se muestran abiertamente en contra de que los menores que nacieron como varones compitan con niñas, hay otros que no se oponen, pues consideran que no hacen ningún daño al deporte ni a la sociedad.
El tema ha polarizado algunos estados del gigante norteamericano. Gobernadores republicanos vetan en contra de niños trans. De hecho, dos gobernadores republicanos estadounidenses vetaron esta semana proyectos de ley que estaban destinados a prohibir que los menores transgénero participen en competencias deportivas femeninas en las escuelas de sus estados. En contra de los congresistas de su propio partido, los gobernadores de Indiana y Utah le pusieron un freno a los proyectos de ley, ya que consideran que no resuelven ningún problema real en la actualidad. Mientras tanto, el mandatario de Utah realizó una acción similar. Políticamente sería mucho más fácil para mí firmar el proyecto de ley, pero siempre he tratado de hacer lo que creo que es correcto, independientemente de las consecuencias, sostuvo Spencer Cox. El gobernador mencionó que solo 4 niños trans, incluida una que compite con niñas, estaban inscritos en clubes deportivos escolares en Utah en este 2022. Mientras tanto, el Parlamento en contra expuso sus argumentos que parecen no convencer a los parlamentarios locales que proveen votar este 25 de marzo para superar el veto. Debemos trabajar para preservar la integridad del deporte femenino y garantizar que siga siendo justo y seguro para todos, indicó Stuart Adams, presidente republicano del Senado en Utah. Bueno, todo esto también ha generado polémica, en este caso en Estados Unidos, pero ya ha pasado en otros países, en otros deportes donde personas trans participan. Y bueno, cuando es un hombre que se transforma en mujer, denuncian que tiene obviamente ventajas físicas, de fuerza, de velocidad en comparación a algunas mujeres. Bueno, ahí está la polémica puesta sobre la mesa, y esto es producto precisamente de una humanidad que desconoce los principios originales de ley. Entonces dicen algunos expertos, ¿no?, que mostrar este tipo de escenas en películas infantiles a los niños, pues no pasa nada. Bueno, aquí vemos algunas consecuencias, que esos niños van creciendo. Un niño que ve este tipo de escenas y este tipo de propaganda que va generando imágenes, pensamientos en su mente, que no son propios de él en muchos casos, sino que son inoculados por la industria propagandística, y ese niño crece queriendo ser niña o pensando que es niña y empieza a transformar su aspecto físico, y ahí es donde se generan este tipo de polémicas más adelante. Aquí estamos hablando, y ya lo hemos denunciado muchas veces acá, de una industria, una élite, un sistema mundial que sabemos que no trabaja en pro de la vida. Detrás de esto hay unos intereses muy oscuros, de los cuales hemos hablado muchas veces en este canal, grandes élites ocultistas que provienen de seres extraterrenos que hace miles de años cayeron aquí y fueron los que trajeron todo este enredo, todo este caos acá. El tema de la homosexualidad no es originario del planeta Tierra. Eso viene de otros planetas, de humanidades desviadas que trajeron esas ideologías y situaciones acá, y al pasar el tiempo, la humanidad terrestre, al mezclarse con todas estas situaciones, terminó replicándolo y terminó también siendo víctima de todo esto, de las guerras, de las masacres, de los odios, de todo lo que se conoce como maldad. Vino al planeta Tierra y terminó tocando a la humanidad terrestre, alejándola, estas organizaciones oscuras, alejando a esta humanidad de los principios con los cuales se creó todo en los universos. Principios que también hemos hablado en este canal, como por ejemplo el libro secreto de Juan. El libro secreto de Juan, aquí lo están viendo, es un documento que revela el principio creador. Es decir, las leyes que dieron origen al todo. En los primeros capítulos, lo hemos estudiado en no pocas ocasiones, habla por ejemplo de que existió desde el origen una primera fuerza, y aquí se le conoce como él es el espíritu invisible. Uno no debería considerarlo como un dios o igual que un dios, pues es más grande que un dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Aquí está hablando de la primera fuerza como base, esta primera fuerza como una de las bases para crearlo todo, porque el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que lo rodea.
Este es el manantial del agua de vida que produce todos los mundos, de todas las clases. El perfecto contempla su imagen, la ve en el manantial del espíritu y se enamora del agua luminosa. Este es el manantial de agua pura luminosa que rodea al perfecto. Y luego aparece la segunda fuerza. Es el pensamiento hecho activo y la que apareció en presencia del Padre en luz brillante salió. Ella es el primer poder. Ella precedió a todo y salió de la mente del Padre como el pensamiento anterior de todo. Su luz se parece a la luz del Padre como el poder perfecto. Ella es la imagen del perfecto e invisible Espíritu Virgen. Entonces primero habla de Él, el Padre, y habla de esa otra fuerza complementaria a la del Padre que es ella, Él y ella. Estoy hablando, aquí no estoy hablando de humanidades ni de planetas, estoy hablando de cuando comenzó la existencia de la creación, del origen primigenio de absolutamente todo. Aquí no había religiones, ideologías, moralismos, éticas, nada. El origen de todo. Ella es el primer poder, la gloria, bárbelo, la gloria perfecta entre los mundos, la gloria emergente. Ella glorificó y alabó al Espíritu Virgen porque había salido a través del Espíritu. Ella es el primer pensamiento, la imagen del Espíritu. Ella se convirtió en el vientre universal porque ella lo precede todo. El Padre común, la primera humanidad, el Espíritu Santo, el primero en salir. Entonces, están las dos primeras fuerzas, Él y ella, o ella y él. Pues aquí no hay una por encima de la otra. Se necesitan, se complementan por igual. Y cuando se unen, vamos a ver lo que sucede. Pero ¿cómo se unen? Dice, el Padre penetró a Bárbelo con una mirada. Es decir, hay una unión natural entre estas dos fuerzas. ¿Y con qué la penetró? Con la luz pura, brillante que rodea al espíritu invisible. Bárbelo concibió. Quedó preñada, como decimos aquí, de esa luz. Y el Padre produjo un rayo de luz que se parecía a la luz bendita, mas no era tan brillante. Este rayo de luz era el vástago, único del Padre común que había salido, y el único retoño y el vástago único del Padre, la luz pura. Entonces, ¿qué se produjo de esta unión? Un vástago. El vástago es el hijo, el resultado de la unión de él y ella. ¿Qué nos está queriendo decir este origen creador? Que en los universos, desde ese principio se estableció un parámetro, un principio original para que la vida sea. Y es que se necesitan en todas las dimensiones de la creación dos fuerzas iniciales, él y ella. Y cuando estas dos fuerzas se unen en condiciones naturales, se produce la vida, se expande la vida, se crea una generación y de esa forma le da continuidad a la existencia de la vida en todo lo que existe. Es una lógica. Esto no entra en debates religiosos, morales, éticos, ni de ningún tipo. Esto es la ley. Nos guste o no nos guste, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Eso es como si, por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí. Un ejemplo un poco burdo, pero puede ayudarnos a entender. Esto que yo tengo aquí, esto es un control remoto. Y esto tiene una ley, entre comillas, ¿no? Y la ley de este control dice que para funcionar, él necesita dos baterías. Dos baterías de estas. Estas son baterías AAA, si no estoy mal, de las pequeñas. Bien, estas sí, AAA. Estas dos baterías, al colocarlas de forma adecuada, porque no las puedo colocar al revés, ni de esta forma, sino tienen que ir como dice que tienen que ir. Si yo lo hago bajo las leyes que rigen a este control, el control va a funcionar, ¿verdad? Coloco esta aquí, coloco esta aquí, le coloco esto aquí, y el control va a encender el dispositivo por el cual fue creado. Así funciona. Pero resulta que nosotros somos una humanidad que en algún punto decimos, ay, pero ¿qué tal si tomamos el control y le quitamos una batería? Al quitarle una batería, lo dejamos así. Porque a mí me gusta y
se ve bien, incluso que hay un espacio aquí como para guardar otra cosa. Bien, usted puede hacerlo, pero tiene que entender que el control no va a funcionar como está establecido de que funcione. O si le coloco una batería más grande, o si le coloco, no se la coloco así, sino así, no va a funcionar. Y nos guste o no, tiene que ser así para que funcione bajo los parámetros que fue creado. Si a mí no me gusta, bien, yo puedo utilizarlo de otra forma. Pero tengo que entender que a la larga eso no me va a dar resultado. Y me puede gustar y lo puedo defender y puedo crear comunidades que defiendan el funcionamiento del control con una sola batería y se crearán postulados y leyes para que aceptemos que ese control va a funcionar así. Y vamos a creer y vamos a defender eso. Pero la ley dice otra cosa. La ley dice que necesita dos fuerzas, en este caso dos baterías que tienen que ver con lo que estamos hablando, porque las baterías tienen un polo positivo y un polo negativo. Dos fuerzas que al unirse, en este caso, generan una energía que hace que funcione el control. En este caso, cuando las dos fuerzas, él y ella se unen, hacen que la vida sea. Es sencillo de comprender. Aquí no necesitamos aquí hacer un postulado ni grandes debates para comprender y analizar esa situación. Solo que el desconocimiento de eso nos hace equivocarnos. Entonces aquí tenemos este modelo de creación. Tenemos al padre en ese primer círculo, a ella o bárbelo en el segundo círculo y en el tercer círculo al vástago. Esto es gráficamente lo que dice el libro secreto de Juan. Y ese núcleo que vemos ahí, esa célula, ese centro creacional, esas leyes están presentes en todo, en el sol, en la tierra, en las plantas, en los animales. Esas fuerzas están presentes en todo. Donde haya creación y haya vida, esas fuerzas están presentes en los átomos, en las galaxias, en los universos. También les recomiendo el video que hice sobre el origen del Cristo, donde explico ampliamente cómo estas fuerzas se expandieron y se replicaron en toda la creación, hasta llegar a la dimensión humana, donde el Padre se manifiesta en la fuerza él, el varón, y Bárbelo se manifiesta en la fuerza ella, la mujer, que al unirse surge el vástago, que se manifiesta como el hijo, los hijos de los cuales en esas futuras generaciones se crearán más y más humanidades. Y al final, si lo analizamos, lo que está en riesgo no es una ideología, una postura, un debate. Al final lo que está en juego es la expansión de la vida, no solamente en este planeta, sino en la creación. Imagínense que todas las humanidades en el universo empiezan a decir, no, sí, pero vamos a hacerlo así, como está sucediendo en el planeta Tierra, de que no sea hombre y mujer, sino hombre y mujer, y que ahora en adelante sea así. Está bien, lo podemos hacer, válido, pero tenemos que entender que al final lo que está en juego es la expansión de nuestra propia existencia en las generaciones, la expansión de la vida. Y eso sí es algo delicado, porque si desaparece el hombre, desaparece junto con él el universo. Y cuando hablo del hombre no estoy hablando del varón, estoy hablando de hombre como humanidades, la creación humana. Si desaparecen las humanidades en el universo, desaparece también el universo, porque el universo son humanidades. Fue creado para la existencia de humanidades. Y si ellas desaparecen, pues no tiene sentido. Esta era mi opinión o mi reflexión sobre este debate, sobre esta polémica. Siempre aclarando bajo el más profundo respeto, no queriendo ofender a nadie, sin tratar de meterme en esas polémicas que no llevan a ningún lado. Pero lo que sí es cierto es que debemos también prepararnos, sobre todo quienes aún defienden esa condición original, que hay que seguirla defendiendo, no agrediendo, ni insultando, ni entrando en peleas, ni nada de esto, porque al final estas comunidades no son culpables de toda la propaganda que se está haciendo para promoverlas. Quienes están detrás de todo esto son las élites y sus agendas de reducción de la población, porque esto hace parte también del plan de reducción de la población, porque si no hay unión natural, no hay vida, entonces se reduce el porcentaje de natalidad. Eso está claro. Ellos no son culpables, ellos están siendo utilizados por la élite para promover esto.
Y ellos aprovechan porque durante tantos años han sido reprimidos que si viene alguien a ofrecerles leyes o a ofrecerles inclusión para ser mucho más aceptados, pues ellos lo van a recibir, ¿no? Porque por parte de mucha gente han sido señalados. Y tampoco podemos llegar a ese extremo. Por ejemplo, miren la noticia que leí ahorita de, creo que por allá en Arabia, en Emiratos Árabes, o, bueno, no recuerdo exactamente en qué país, donde a las personas homosexuales se les enviaba a la cárcel. Por Dios, ¿eso qué es? Tampoco podemos hacer eso. No son monstruos, no son demonios. Personas que tienen una condición que hay que respetar, pero también ellos deben entender que al no ser natural, eso no se debe promover como algo que todos debamos replicar o que nuestros niños deban aprender y replicar. Por ahí no es la cosa. Y eso tenemos que defenderlo como sea, sin violencia, sin agresión, pero sí siendo muy fuertes, muy firmes en respetar y promover las leyes originales. Porque cuando tocan a los niños, están tocando a la semilla de la futura humanidad. Y eso sí no lo podemos permitir. Así que bueno, este era mi análisis, mi reflexión sobre este tema que viene andando, esa agenda global que tiene que ver también con el nuevo orden mundial, porque al final buscan, como lo decía, reducir la población. En algún momento se le llamó a esto como el plan de homosexualización de la sociedad, que eso viene andando, eso se viene moviendo, eso no se detiene y esto hace parte de esa gran estratagema. Si les gustó este video, si lo quieren dejar su like, de esa forma nos apoyan muchísimo. También compartiendo la información y suscribiéndose al canal si no lo están. Por mi parte no ha sido más, espero que esta reflexión nos haya ayudado a comprender un poco más esta situación que está ocurriendo, una situación pues que es desafortunada, pero que en este mundo donde nos gobiernan unos psicópatas es normal que ocurra. No es más por el día de hoy. Les envío un fuerte abrazo, muchas gracias por todos sus mensajes y nos estaremos viendo en un próximo video.